Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, darlas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Patricia, Rocío. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿Qué Rocío. tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Juan Jaime, bienvenido. Tania, bienvenida. Buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes. La atención a su puntualidad, vamos a dar inicio a esta masterclass en la que se van incorporando las personas. Vamos a ir avanzando con el tema de hoy, que es un tema muy interesante, un tema de gran utilidad, un tema de vanguardia, un tema que debemos de tenerlo pues constantemente actualizado para poder utilizar esta figura tan interesante como es la responsabilidad civil. Antes que nada, a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, le damos la más cordial bienvenida. Este programa se hace en relación al derecho humano de seguridad jurídica, uno de los más importantes derechos humanos, que puede tener una connotación dentro de los actos jurídicos de gran relevancia, así como también vamos a ver del desprendimiento de conductas ilícitas, de las cuales podemos tener también sujetos en este actuar, en este quehacer diario de la profesión. Así es que, pues, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a lo que es este programa Masterclass. La responsabilidad civil. Antes que nada, ¿a qué nos vamos a referir y por qué una sesión interactiva, una sesión de los puntos más importantes de este tema de la responsabilidad civil? Hemos procurado invitar a diversos expositores para hablar de temas de relevancia. Ya hemos hablado recientemente, por ejemplo, sobre la responsabilidad civil en el caso de los médicos, la negligencia en el caso de la responsabilidad médica, que también es un tema muy interesante. Algunos aspectos relativos a la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional. Hemos tenido también por ahí algunos temas relacionados con materia de amparo, en cuestión de procedimientos civiles, mercantiles, familiares, cultura de paz, mediación, etc. Entonces, esta parte de la responsabilidad civil, vamos a visualizar de dónde surge, cómo va avanzando. Y bueno, si nos vamos a la doctrina y nos vamos un poco a lo que se ha escrito en relación a la responsabilidad civil, básicamente es aquella obligación de soportar la relación, de soportar aquellos actos derivados de un hecho dañoso, del cual la consecuencia es la violación de un deber jurídico de no dañar a nadie. Sobre este punto, entonces, lo que la mayoría de los expertos señalan es que se va a hablar de una indemnización relativa al pago de los daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Ahora bien, ¿cómo va evolucionando este tema de la responsabilidad civil? ¿De dónde partimos? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la fuente que generaría esta responsabilidad civil? Y entonces nos remontamos a la legislación civil, al Código Civil, tanto el federal como los códigos civiles estatales. Y nos vamos al capítulo de las fuentes de las obligaciones. Al hablar de las fuentes de las obligaciones, estamos partiendo del ABC de lo que es el acto jurídico, del ABC de lo que es este andamiaje de derechos y obligaciones entre las partes. Entonces, remontándonos al Código Civil, tenemos y nos señala claramente cuáles son las fuentes de obligaciones, entendiéndose como obligación aquel vínculo que constriña a una persona llamada deudor con otra persona llamada acreedor y que consiste en un dar, hacer o no hacer. Esa es la teoría clásica de las obligaciones
Es un precepto que viene desde el derecho romano, donde se habla de dar, hacer o no hacer, y esta relación que existe entre estas dos personas, una llamada deudor y otra llamada acreedor. Creo que estas figuras están perfectamente ubicadas y señaladas como el acreedor, el que tiene el derecho a exigir una determinada prestación, y el deudor, que tiene la obligación de cumplir. Entonces, así nace de la teoría general de las obligaciones. De hecho, les voy a hacer llegar a todos los participantes un libro que espero lo puedan tener ustedes de manera física. Es una obra clásica, una obra eh, de cajón, un libro que debemos de tener todos en nuestras bibliotecas, el libro de obligaciones de Manuel Bejarano Sánchez. Se los voy a hacer llegar de manera digital para que ustedes puedan consultarlo. Si lo pueden comprar para una mejor comprensión y bueno, tenerlo ahí de cajón, se los recomiendo mucho. Es de Editorial Oxford. Hay varios libros de obligaciones. Está el del maestro Ernesto Gutiérrez y González. Está también, por ejemplo, el libro del profesor Fausto Rico, que también eh, es una obra muy interesante, muy dinámica, pero el que más les recomiendo es el de Manuel Bejarano Sánchez. Ahí viene el ABC de las obligaciones, ahí viene todo lo que vamos a hablar, obviamente de las 5 fuentes de obligaciones, nosotros nos vamos a referir a una, a la número 5. Habla, por ejemplo, tanto el Código Civil de los contratos y convenios. Bueno, imagínense todo lo que tiene que ver con el acto jurídico más importante como lo son los contratos y los convenios. Aquellos acuerdos de voluntades que realizamos día a día de manera formal, de manera verbal, y que, bueno, pues rigen todo el quehacer del ámbito privado, del ámbito público, cuando se generan derechos y obligaciones de las partes. Entonces, los contratos, en primer lugar, como fuente de obligaciones. Segundo lugar, la gestión de negocios. Es una intervención del gestor en favor del dueño del negocio para generarle un bien. Vamos a suponer que yo, sin tener ninguna representación, voy y realizo un acto en favor de la Patricia, y resulta que le genero un actuar que le favorece, y entonces surge esta visión del gestor de negocios, de aquella persona que no tiene facultades, pero que realiza un acto en favor de una tercera persona llamada dueño del negocio jurídico. Y bueno, es una figura no tan utilizada como el caso de los contratos, pero sí también muy interesante. La declaración unilateral del mercado. Muchas veces es triste encontrar en la práctica jurídica que no entienden, por ejemplo, la naturaleza de dónde surge el caso de un testamento. Algunos dicen, bueno, es que es un acto jurídico, pero ¿dónde lo ubicamos? ¿Es un contrato? No, el testamento es una declaración unilateral de voluntad. Si se fijan, en el caso del testamento, existe la voluntad, en este caso del testador, de llevar a cabo determinados actos jurídicos en favor de, de otra persona, y surge, de ahí su nombre, de una declaración propia de una sola de las partes. Entonces, ejemplo de esta tercera fuente de obligaciones. En el caso del enriquecimiento legítimo, el enriquecimiento lícito, como lo llaman algunos autores, este es el supuesto de lo que entraría en una figura secundaria que se llama el pago de lo indebido, en el cual vamos a suponer que yo tengo una obligación de pagar una determinada deuda, y en esa deuda resulta que por algún error, alguna equivocación, se le paga a otra cuenta diferente. En lugar de poner un número 5 al final, puse un número 6. Resulta que en lugar de pagarle a mi acreedor, le pagué a una tercera persona. Bueno, surge el enriquecimiento ilegítimo. Hay un enriquecido, hay un empobrecido, y la obligación consiste en que el enriquecido tendrá que regresarme aquello de lo cual se enriqueció porque no tenía una causa legítima. Bueno, así surge esta falta de obligaciones. Y la quinta fuente de obligaciones es la que vamos a tocar el día de hoy, que se le conoce
en su concepto técnico jurídico en el Código Civil como las obligaciones que nacen de los actos ilícitos. Así surge la responsabilidad civil. Ustedes pueden revisar este capítulo, insisto, tanto en el Código Civil federal como en los códigos estatales, el capítulo de obligaciones que surgen de los actos ilícitos. Y bueno, en el caso del Código Civil federal, nos habla de lo que puede ser esta parte de la responsabilidad civil. Y nos dice, de hecho, ojo, las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, el nombre coloquial para efectos de doctrina, para efectos de jurisprudencia, sería la responsabilidad civil, que a su vez la responsabilidad civil se resume en el pago de daños y perjuicios. El artículo 1910, como se menciona del Código Civil Federal, nos dice que el que obra ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño está obligado a repararlo, a menos que se demuestre que el daño se produjo a consecuencia de culpa o negligencia de la víctima. Entonces, nos vamos a la primera parte. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro. Esa es la idea general que nos maneja el Código Civil de la primera impresión de lo que es esta figura de la responsabilidad civil. Hay una cuestión semántica que me gustaría dejárselos como un tema para profundizar. Muchas veces en el Código Civil nos encontramos algunos aspectos que nos generan duda al momento de su aplicación y al momento de su investigación y su estudio. Por ejemplo, si nos vamos al Código Civil en lo que se refiere a los actos ilícitos, se menciona que son aquellos que van en contra del orden público y las buenas costumbres, la ilicitud. Pero pareciera que el legislador, en lugar de hablar de la ilicitud, hablaría de otra figura que se llama la antijuricidad. Y son dos cosas totalmente diferentes. La ilicitud, se menciona aquí, todo aquello que va en contra del orden público y las buenas costumbres. La antijuricidad, todo aquello que va contrario a derecho, mucho más amplio el concepto, que va contra lo jurídico, ¿no? Ahí viene antijuricidad. Sin embargo, así está en el Código Civil y realmente la responsabilidad civil habla de actos contrarios a derecho, no de actos contrarios solamente a buenas costumbres o al orden público. Imagínense, son temas muy subjetivos porque también habría que cuestionar qué es lo que se entiende por buenas costumbres. Les voy a poner un ejemplo que ha causado interés en la academia. Hay una persona que es un actor que está contratado para hacer una película pornográfica y resulta que esto es en otro país. Por alguna razón le incumplen el contrato y no le quieren pagar. Él es mexicano, llega a México, inicia una acción en contra de las personas quienes le ofrecieron este papel y resulta que el juez se pronuncia y dice, no, es que nosotros no podemos conocer del asunto porque va en contra de las buenas costumbres, porque no es un acto permitido, en este caso por el derecho, como un acto que pueda generarse susceptible de poderse exigir algún tipo de indemnización o restitución. A ese grado hemos llegado. Entonces, un poco la idea es hablar de la responsabilidad civil como a todo aquello que va contrario a derecho. Y vamos a explicar ahorita por qué. Porque más adelante el Código Civil, la jurisprudencia, la doctrina, nos van abriendo un poco el panorama. Al final voy a dar un espacio para preguntas. Si alguien quisiera pues, preguntar algo que profundice en algo, con mucho gusto. Daría el tema de manera general. Se está grabando también la sesión para que ustedes puedan tener el material, se los hago llegar. Y cerrando toda esta primera parte de intervención, insisto, las dudas o preguntas que tengan, con muchísimo gusto. Entonces, si se fijan, vamos partiendo. ¿De dónde surge? De la fuente de obligaciones. Es una obligación. ¿Qué es una obligación? Vínculo jurídico en el cual existe un acreedor y otra persona llamada deudor, cuya obligación se constriñe en un dar hacia un hacer. La responsabilidad civil se encuentra contemplado en el capítulo de obligaciones bajo el rubro de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos. Bien, vamos entonces a hablar
de lo que es el daño, de lo que es el perjuicio, de lo que es, en este caso, aquel actuar que nos va a generar como consecuencia una indemnización. Vamos a hablar de los elementos primarios de lo que es la responsabilidad civil. Daño, perjuicio. Daño. Vamos a hablar primero de la parte del daño. Se menciona que el daño puede ser una afectación de carácter patrimonial que afecta a mi patrimonio o una afectación de carácter interno. Ahí se divide el daño patrimonial del daño moral. Ambos dentro del capítulo de la responsabilidad. Pongo un ejemplo de daño patrimonial. Resulta que yo soy taxista, voy en mi coche, estoy trabajando, llega una persona y me choca. Hay un golpe en el vehículo, tuvo la culpa la otra parte. Y entonces, el daño, en este caso que estoy mencionando, será el monto que genere la reparación del vehículo. ¿Cuánto cuesta reparar el vehículo? No sé, 10,000 pesos. Bueno, 10,000 pesos será la cuantificación patrimonial de la responsabilidad civil. Por lo tanto, yo puedo exigirle esa cantidad. Yo puedo hacerlo inclusive vía judicial, acudir a un tribunal y decir, este señor me tiene que pagar 10,000 pesos por el daño patrimonial que me generó. Primer tipo de daño patrimonial. Ese daño patrimonial también es muy importante. Es fácil de comprobar y también muy objetivo en cuanto a la exigencia que tenemos. ¿Por qué razón? Pues ya lo mencioné, ¿no? Me costó 10,000 pesos la reparación del vehículo. Exhibo las pruebas necesarias para terminar los 10,000 pesos. Ya los pago. Se acabó el asunto. Está cubierto el daño. Pero dentro de lo que es la responsabilidad civil, existe otro tipo de daño, que es el daño moral. Si se fijan, el artículo, tanto el 1915 como el 1916 del Código Civil Federal, nos hablan de algunos aspectos técnicos que debemos de cuidar. Por ejemplo, el daño deberá consistir en la elección del ofendido. Ojo, si es en el caso de un daño patrimonial, pues bueno, pueden dar el dinero o lo puedo llevar a un taller y que resuelvan la afectación patrimonial, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que es el daño moral. El 1916 nos establece claramente este tipo de daños. Afectación que sufre una persona, sentimientos, afectos, creencia, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, ¿no? Y aquí existe una vulneración de la integridad física o psíquica de las personas. Ojo, estamos hablando de cosas muy interesantes, de cosas poco demandadas en México, pero muy, muy interesante entrar a la práctica de la exigencia de los tribunales de este tipo de... La gente normalmente cuando demanda la responsabilidad civil pide daños y perjuicios y el daño únicamente se va en la afectación patrimonial. Nada más aquí, ojo, el texto de este artículo necesito yo justificar, acreditar y valorar. Imagínense, una afectación en mi honor, en mi vida privada, mis sentimientos, afectos. Todo esto implicaría pues una serie de peritajes, una serie de elementos de psicología, de psiquiatría, de algunos aspectos neurológicos inclusive, que pudieran ayudarme para poder establecer hasta qué grado tuvo una afectación por daño moral derivado de una responsabilidad civil. Y bueno, partiendo de esta misma naturaleza, ¿cómo se podría generar una reparación o una restitución del daño?
realmente no existe. Les voy a platicar rápidamente un caso que tuve la oportunidad de conocer hace algunos años y fue cuando empezábamos hace, pues ya hace 30 años, casi 30 años, cuando iniciamos nuestra experiencia en derechos humanos y concretamente en la parte de daño moral. Hay un libro que también pongo a su disposición, libro publicado por un servidor que se llama Derechos Humanos y Daño Moral en la Procuración de Justicia. Me invita el doctor Jorge Carpizo, primero ombudsperson nacional, cuando se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a través de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con el licenciado Morales Lechuga, se crea una unidad de derechos humanos, concretamente en la parte de la Procuración de Justicia. Dos casos sembraron mi vida, que fue lo que me sacudieron para adentrarme en los derechos humanos. Uno, imagínense la impotencia. Un padre que viola a su hija de 3 meses de nacido. Primer caso, no dormía. No puede ser posible que exista este tipo de personas. ¿Cómo se va a castigar? ¿Qué tipo de afectación le pudo haber generado a una infante, a una menor de edad, a una criatura inocente de 3 meses y que aparte era su hija? Imagínense de esta parte que les estoy comentando, de sentimientos, de afectos, de tantas cosas que pudo haber tenido internamente un ser indefenso como que nuestra familia. Y el segundo caso fue una persona que vivía en pareja, un hombre vivía en pareja con su novia. Resulta que se enojaron. La mujer, como para vengarse de su pareja, después de haber tenido cópula, va y le denuncia por violación. En aquel entonces, imagínense, estoy hablando hace 30 años, no existía la oralidad, mucho menos. Y el principio de presunción de inocencia era totalmente diferente a lo que conocemos actualmente. Porque ahí soy culpable y tengo que demostrar lo contrario. ¿No? Se consignaba y luego se investigaba si esta persona era inocente o no. Bueno, para no hacerles el cuento largo, esta persona fue acusada por violación, fue privada de su libertad, fue violado al momento de ser ingresado al Cerezo y estuvo más de un año privado de su libertad. Cuando empezamos a revisar por parte de Derechos Humanos este asunto, se revisó y se vio, como ustedes lo pueden intuir, para que exista el delito de violación, debe de existir la cópula, por supuesto, pero no menos importante, la violencia. La violencia puede ser física o puede ser psicológica. En este sentido, la mujer había dicho que había sido violentada, que había sido violada. Efectivamente, existían muestras de que habían tenido cópula, pero jamás ni la parte física ni psíquica se demostró en el caso de la violencia. Si no hay violencia, por supuesto que esta persona no había cometido ningún delito. Y si no había cometido ningún delito, no podía estar privado de su libertad. Un año, casi un año y fracción privado de su libertad por estas circunstancias. Cuando acudimos y demostramos que no existió jamás violencia, esta persona salió inmediatamente. Pero la pregunta es esto, ¿y el daño moral? ¿Cómo se va a restituir sus afectos, su reputación, su vida privada, su imagen de una persona acusada de violación, privada casi año y fracción de su libertad, para que le digan, oiga, es que usted es inocente y regresas a su casa? Ya, me voy a mi casa y ahí quedó. ¿Quién me va a restituir esto? Por eso digo que el daño moral es irrestituible. Nadie me va a regresar mi libertad, mi imagen, mi reputación, el haber estado privado de la libertad. De ahí fue que publiqué ese libro en base a ese caso, y un poco la idea de hacer énfasis, de tener mucho cuidado en los procesos para evitar este tipo de afectaciones, que en el caso del daño moral es irreversible. Lo que consideran, y hay muchos casos,
Les recomiendo está en YouTube, un caso, perdón por la expresión, así se llama, así lo pusieron, de unas indígenas que fueron privadas de su libertad por, según secuestrar a agentes de la Agencia Federal de Investigación y estuvieron privadas de su libertad. Llegó hasta la Suprema Corte y detectaron que obviamente era imposible que estas personas hubieran secuestrado a agentes de tráfico. Bueno, presentaron una demanda por daño moral, la ganaron. Y lo que ellas pedían es que el Estado se retractara públicamente y que les pidiera una disculpa. Pues ahí tenían al procurador y a los titulares, a las cabezas del sistema, pidiéndole una disculpa, diciendo, perdón, nos equivocamos. Y el video de YouTube se llama Hoy nos chingamos a los lados. Perdón por la palabra, pero así viene el video. No, estas personas dijeron, al menos me siento menos mal que públicamente digan que se equivocaron, que está mal el sistema, que cometieron una injusticia y que exista una retractación pública para tratar de restituir el daño. Algunos piden dinero, además del daño patrimonial, una compensación económica, como una forma de aminorar el daño interno, psicológico, el daño moral general. Entonces, si se fijan, es un tema muy interesante que podemos profundizar horas y horas y horas para efecto de saber cómo se demanda, cuáles son las principales herramientas para hacerlo. Y aquí aprovecho para explicar el perjuicio y luego ponerles un caso que me tocó llevar de una demanda de responsabilidad civil, poniendo un ejemplo de daño patrimonial, de daño moral y de perjuicio. El perjuicio, porque vamos a demandar, o la figura es, acuérdense, obligaciones que surgen de los actos ilícitos, que se resume en responsabilidad civil y que a su vez son una indemnización por daños y perjuicios. El perjuicio es la ganancia que dejé de percibir a consecuencia del daño. ¿Sí? La ganancia que dejé de percibir a consecuencia del daño. Entonces, les voy a poner un ejemplo donde se habla de las tres figuras que acabo de explicar. Insisto, daño patrimonial, daño moral y perjuicio. Hace algunos años me tocó atender una demanda de una mujer que se dedicaba al modelaje. Por supuesto que para estas características, pues tiene que ser físicamente muy bella, muy atractiva, y vivía de esa imagen. Al momento de ir con una especialista, le da una crema, tratamiento para la cara, pues para temas de belleza, de las arrugas, y bueno, las mujeres sabrán más que yo. Entonces se pone la crema y resulta que al día siguiente amanece con toda la cara que ve. Entonces se levanta por la mañana, se ve al espejo, y empieza a gritar que parecía un monstruo, estaba toda llagada. Vivía en ese momento, su forma de ganarse la vida era a través del modelaje. Por supuesto que no podía salir así en medios de comunicación, en la televisión. Entonces, demandó el daño económico. ¿Cuál es el daño económico? Bueno, pues si se requiere una cirugía plástica y esa cirugía plástica, el médico me va a cobrar 100,000 pesos para dejarme igual la cara de cómo estaba, ahí tenemos el ejemplo del daño patrimonial. El daño moral, resulta que al verse a la cara se deprimió tanto que se afectó, estuvo su autoestima baja y entonces tuvo una repercusión en sus sentimientos, en su percepción como persona, en su autoestima, sus afectos. Todo esto que para ella generaría una mala reputación, una imagen de sí misma, aparte de la autoestima, que repito, estaba sumamente afectada por verse al espejo de esta manera. Entonces, el daño moral que ya está hecho y que puede ser diferente al daño patrimonial, se pidió que sea a través de médicos, psiquiatras y de expertos en psicología para que con tratamientos, con
medicamentos, terapias, etcétera, pudieran ayudar a esta mujer a lograr que su autoestima quedara en el lugar donde estaba antes de la comisión de este acto supervisión. Entonces, eso fue lo que se pidió. ¿Cuánto se va a requerir? No lo sé. Se fijan, también se cuantifica el dinero, ¿no? ¿Cuánto es lo que va a salir el tratamiento? Pero finalmente eso es para la parte interna, para la parte moral, para la parte de sentimientos. Algunos pedirían, por ejemplo, que la empresa que creó esta crema, ¿no? Y que a lo mejor la especialista que sugirió ese tratamiento, pues que pidieran una dispensa pública. También se vale decir, perdón, nos equivocamos, una disculpa de la farmacéutica, de la empresa que creó la crema, pues bueno, una dispensa pública, etcétera, etcétera. Ese sería el ejemplo de el daño moral y cómo podría pedirse, no la restitución, por eso digo que es irrestituible, pero sí buscar de cómo aminorar la lesión genérica. Y vamos al perjuicio. En el caso del perjuicio, que quedamos que es la ganancia lícita que dejé de percibir a consecuencia del daño, esta persona ganaba 500 pesos diarios. De esos 500 pesos diarios, va a estar imposibilitada para trabajar 30 días. Bueno, pues es muy sencillo. Es 500 pesos a razón de 30 días, de ahí saco el perjuicio. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ya tenemos el ejemplo de lo que es el daño patrimonial, de lo que es el daño moral, y de lo que es, en este caso, el perjuicio. Ahora bien, vamos a hablar de los diferentes tipos de responsabilidad civil que existen. El primero, bueno, eso es muy sencillo. Voy a explicar tanto el daño, la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Para efectos prácticos, la responsabilidad civil contractual, su nombre lo indica, es aquella que surge a consecuencia de un contrato. ¿Sí? Está pactada en un contrato. Siempre en los contratos, si se fijan, existen cláusulas de responsabilidad civil, cláusulas por incumplimiento. De ahí sale la llamada pena convencional. Yo en un contrato puedo pedir el pago de una pena convencional o cláusula penal, así se llama, o el pago de la responsabilidad civil. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la pena convencional está pactada específicamente en una cláusula del contrato y tiene sus características. No puedo pedir más allá de la suerte principal del negocio que se ventila en el contrato. Entonces, les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo celebro un contrato de arrendamiento. En ese contrato de arrendamiento, la renta es de 10,000 pesos mensuales por un año. Bueno, el monto de ese contrato para efectos de indemnización serían 120,000 pesos. 10,000 pesos, 12 meses. Ese es el monto máximo que yo podría pedir en el caso de una pena convencional. No más allá de la suerte principal del objeto del contrato. Ventajas, pues que solamente tengo que demostrar el incumplimiento y la puedo ser exigible ante el juez de lo civil y me tienen que indemnizar esa cantidad por concepto de pena convencional o de cláusula. La segunda opción, derivado de un contrato, es que por el incumplimiento, ojo, tanto la pena convencional como la responsabilidad civil surgen por el incumplimiento de las cláusulas suscritas en el contrato. Si se acuerdan, me regreso a la primera diapositiva, se llama obligaciones que nacen de los actos ilícitos. Entonces, si estoy hablando en el caso de un contrato, pues es el incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato. Cualquier. El incumplimiento me va a generar que me indemnice el pago de daños y perjuicios o bien la pena convencional. No puedo pedir ambas porque es una indemnización que sería
duplicada, ¿no? Que sería la duplicidad de un cobro por este tipo de afectación. Y el camino nada más lo que me indican es que yo lo elijo. Puede ser o ya fijo en la cláusula, máximo la suerte principal, o irme por el pago de daños y perjuicios. ¿Qué ventaja tendría los daños y perjuicios? La responsabilidad civil. Puedo pedir la cantidad que yo quiera. Eso sería a lo mejor más de los 120,000 pesos de la pena computacional. Sí, puedo pedir más. Si logro, ojo, ahí va la contraparte. Si logro acreditar los daños, perjuicios. ¿Qué daño me generó y qué perjuicio me generó? Una vez acreditados, si salen 500,000 pesos de daños y perjuicios, se fijan, pues bueno, obtuvo una indemnización mayor, pero tuve que acreditar el daño y el perjuicio. En la pena convencional no acredité más que el incumplimiento del contrato, que ya está pactado, y me van a indemnizar hasta el monto fijo pactado de la suerte principal del contrato. Entonces, la responsabilidad civil contractual surge por el incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato, que me da origen a pedir el pago de daños y perjuicios y la consecuente indemnización. ¿Cuál es la responsabilidad civil extracontractual? La que no deriva del incumplimiento de un contrato. Y aquí entonces queda muy claro todo aquello, para que quede muy sencillo y muy claro esta parte de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Todos los actos de incumplimiento derivado de un contrato será contractual. Y todo lo que no sea contractual, entramos al rango de la responsabilidad civil extracontractual. Y les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que en materia penal, una persona comete un delito, un daño en propiedad ajena. Y ese daño en propiedad ajena tendrá una vertiente penal, la consecuente sanción y procedimiento que establezca el derecho penal. Y otra, muy diferente, será la reparación del daño, la restitución del daño. Entonces, si se fijan, ¿de dónde surgió la necesidad de exigir la responsabilidad civil? Del incumplimiento de un acto ilícito en materia penal, que a su vez, parte de la consecuencia penal, nace de un hecho contrario a derecho, la necesidad de indemnizar los daños y perjuicios. ¿Fue derivado de un contrato? No, fue a consecuencia de una disposición jurídica, de una norma jurídica. Entonces, de aquí surge, por ejemplo, la responsabilidad civil extracontractual, pues en materia penal, en materia laboral, en materia fiscal, en materia administrativa. ¿Me explico? Porque en todas estas áreas del derecho puede haber incumplimientos. Puedo iniciar una demanda laboral por incumplimiento del contrato, pero también puedo pedir daños y perjuicios. Puede haber una demanda fiscal y también puedo pedir daños y perjuicios. Puede haber una demanda agraria y puedo pedir daños y perjuicios. ¿Cuál es el origen? El incumplimiento de una norma jurídica especializada en cualquier materia, que puede ser aplicable a cualquier materia y que es, resumen, que me indemnicen los daños y perjuicios. Entonces, fíjense que esta figura, para quienes les guste en otras áreas del derecho, se puede aplicar para exigirlo en una responsabilidad civil extracontractual muy interesante, independientemente de la materia penal, mercantil, laboral, etc. Entonces, aquí tenemos un área muy, muy interesante. Entonces, surge la responsabilidad civil contractual y la extracontractual. De hecho, quiero aprovechar para explicar en la responsabilidad civil contractual, ojo, contractual, una parte que se me hace muy interesante, muy importante, los límites de la responsabilidad civil. Esto es importantísimo. Les comentaba que dimos un curso de responsabilidad civil en la práctica médica. Y entonces los médicos decían, bueno, pues es que nosotros no hacemos contratos,
pues no nos queremos meter con temas legales y ya, pues bueno, pues estamos a la buena de Dios y tal que me quiera demandar o no. Y entonces empezamos desde el ABC, decirle, a ver, médico, ¿sabe usted que existen contratos verbales? No, bueno, pues existen. Y tienen la misma validez que un contrato por escrito. ¿Cómo se comprobaría este contrato verbal de prestación de servicios médicos si no hay un documento por escrito? Es muy sencillo. Con la receta médica, el pago de honorarios que se le haga al médico, se puede comprobar que sí me atendió, no con testigos, puede haber muchas formas. Entonces ahí se acredita que sí hubo un contrato. Ahora, los límites de la responsabilidad profesional. ¿Hasta dónde el médico, o hasta dónde el abogado, o hasta dónde el arquitecto, o hasta dónde el ingeniero, hasta dónde quien sea, va a ser responsable de indemnizar por daños y perjuicios? Si no se establece por escrito, vamos a quedar ahora sí que a la disposición de la fase probatoria de quien acredite el juez que realmente le corresponde cumplir una determinada responsabilidad. Pero, por ejemplo, en el caso de los médicos, deberían de hacer un contrato muy sencillo, limitando su responsabilidad. Si yo soy dentista y viene a verme un paciente, le doy un tratamiento, le digo, tómese estas pastillas y tiene que hacer esto, y yo soy dentista, pero necesita usted a lo mejor atenderse porque derivado de la muela puede tener una cuestión neurológica, por poner un ejemplo. Ya entra dentro del campo de la neurología, no en el caso del dentista. Y resulta que tiene una complicación y van y demandan al dentista. Es que usted me dio este tratamiento y va. ¿Es responsable o no? Pues bueno, es que tú debiste de haberle dicho por escrito hasta aquí llega mi responsabilidad. Si tú no cumples o no consultas a otro especialista, no es mi culpa, pero necesita establecerse estos límites. ¿Cómo lo hacen? Si se fijan en los contratos de seguro. Ubiquen los contratos de seguro, que es el ejemplo más claro. Todos los contratos de seguro establecen un límite de responsabilidad. Ese límite de responsabilidad, como en el caso del pago de la prima, y vamos a suponer que se trata de un seguro de contra robo de vehículos, y resulta que mi póliza me cubre hasta 100,000 pesos, ¿no? Bueno, me roban mi coche. ¿Qué puedo pedir? ¿Cuál es el límite del asegurador? 100,000 pesos. Ah, pero mi coche valía 500. Pues lo tengo mucho. Yo solamente te protejo hasta 100. Ahora bien, ¿quieres una póliza que te abarque hasta 500? Pues obviamente la póliza, la prima va a incrementarse, ¿no? O el seguro de gastos médicos, que de repente hasta dónde llegan los límites de la responsabilidad. Todo eso que les comento debe quedar perfectamente establecido hasta dónde llega la responsabilidad. Esta parte, insisto, serían los límites de la responsabilidad civil. También algo bien interesante en los límites de la responsabilidad civil. Por ejemplo, me meto a un estacionamiento y al meterme a un estacionamiento dejo mi coche, pero afuera dice el letrero o el boleto, dice, no nos hacemos responsables por robo total o parcial del vehículo. Y yo dejo mi coche en el estacionamiento, pago, me llevo mi boleto, que se llama contrato de adhesión, porque me dan el contrato y yo lo acepto tácitamente. Entonces, al dejar mi coche estoy aceptando tácitamente las condiciones del contrato. Y de repente llego y pregunto por mi coche y me dicen, no, pues ¿sabe qué? Pues se lo robaron. Digo, ¿cómo que se lo robaron? Entonces, para eso estoy pagando mi estacionamiento. Págueme mi coche. Pues no se lo pago, porque no nos hacemos responsables y usted estuvo de acuerdo. Bueno, ahí entramos a temas muy interesantes como son los contratos leoninos, en los cuales se establecen condiciones muchas veces donde ellos quieren limitar la responsabilidad, pero yo puedo perfectamente demandar y puedo exigir su incumplimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
cuando se establezcan condiciones que limiten la responsabilidad, aunque ustedes las acepten, si va más allá de lo que puede ser un contrato equitativo, yo puedo atacarlo por la vía de la lesión, así se llama, es una figura leonina, donde se están abusando de mi inexperiencia, de mi miseria, de mi ignorancia, para sacar algún provecho y no cubrirme el monto de la reparación del daño y consecuentemente esta indemnización por daños y perjuicios. Ahora bien, otro tema también de este límite de la responsabilidad. Para actos públicos, cuando de repente yo veo a lo mejor un letrero en la calle, en un fraccionamiento, y dice, no nos hacemos responsables del robo del vehículo, y yo dejo mi coche ahí, bueno, me lo roban. Bueno, nosotros no nos hacemos responsables, porque no hay nadie que vigile, no hay nadie que cuide. Nosotros te avisamos que no había quien cuidara el coche y lo dejas bajo tu más estricta responsabilidad. Ahí sí existe ese tipo de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad del Estado también es un tema amplísimo que deberíamos por ahí de dejarlo para otra plática, para hablar más ampliamente. La responsabilidad patrimonial del Estado. Hubo una vez un coche, estaba estacionado fuera de la calle y resulta que en una zona de la Ciudad de México los árboles ya estaban muy viejos, ya estaban en su última fase de vida. Hubo este, mucho aire, mucho viento, y entonces tiró el árbol y le cayó como a 4 o 5 coches que estaban estacionados. Entonces dirían, no, pues un caso fortuito, un caso en el cual fue de la naturaleza y bueno, pues ahí no habría consecuencias. El Estado está obligado a indemnizar. ¿Por qué? Pues porque debió de establecer las medidas preventivas para que no se generaran este tipo de actividades, ¿no? Pues así, podríamos hablar de muchos ejemplos del caso de la exigencia de la responsabilidad civil, así como la responsabilidad civil que tiene el Estado de indemnizar y que pueden ser un aspecto muy interesante en la práctica, ¿no? El Estado tiene una partida especial para cuando se presentan las demandas de responsabilidad civil, indemnicen económicamente a aquellas personas quienes lo ejercitan. Entonces, piensen en toda la afectación de daños y perjuicios que cometa, ya sea autoridad estatal, federal o municipal, exíjanlo si es que se da este supuesto de lo que estamos comentando. Vamos al segundo tipo de responsabilidad civil, que sería la subjetiva y objetiva. La responsabilidad civil subjetiva es la que normalmente se establece como en el caso de los contratos. Los sujetos acuerdan, llevan a cabo determinados puntos de encuentro y estos son afectados, son cumplidos, todos los comentarios. Entonces, deriva de una responsabilidad subjetiva de incumplimiento de las personas que intervinieron en esa omisión, en ese incumplimiento. La responsabilidad civil objetiva se considera que es a través de objetos peligrosos, a través de máquinas u objetos que generan esta afectación de daños y perjuicios, pero de manera indirecta por ser, insisto, algún tipo de maquinaria o algún tipo de artefacto que a su vez generó este tipo de daños y perjuicios. Ahorita este tema de la responsabilidad civil objetiva está muy en boga en materia de derechos humanos con los llamados robots. No sé si han visto que de repente los robots están cada día más humanizados y de repente un robot pues es una máquina que responde a un programa, pero ¿quién creó ese programa? Y si ese robot, como por ejemplo en el caso de Japón, que ya, por ejemplo, los utilizan como trabajadores domésticos o empleados de fábricas, etcétera. Si de repente ese robot comete un daño, genera algún acto que afecte, en este caso, a un tercero, ¿quién debe de responder? Pues el creador, el dueño, el responsable de, y fue a través de un objeto que pudo haberse generado
como consecuencia de pues, falta de cuidado, vamos a llamarlo así, por parte de quien es el responsable directo de ese ofensa. Aquí operaría, ojo, también algo muy interesante. La excepción a todo lo que estamos comentando sería la teoría de la imprevisión, que se trata de que nadie está obligado a lo imposible. Pero ojo, tiene sus características. Vamos a suponer que a Ricardo, que luego aquí conectado, resulta que Ricardo me compró mi coche, ya me lo pagó, ya me transfirió el dinero y yo quedo de entregarle el coche a las 5 de la tarde a Ricardo. Y voy en camino a dejarle el coche, que ya es de Ricardo, y resulta que de repente hay un terremoto, se empiezan a abrir las calles y el coche se va al barranco, logro aventarme, salvé mi vida, pero el coche se fue al barranco, ¡pum! Quedó totalmente deshecho. Ricardo me está esperando, son las 5 de la tarde, me dice, oye, ¿qué pasó con mi coche? Y dice, pues, ¿sabes qué, Ricardo? Ya no hay coche. Pues, ¿cómo que no hay coche? Y bueno, ya fue una causa de ejecución imposible. Y nadie está obligado a lo imposible por causa de fuerza mayor o causa fortuita. No estoy obligado a indemnizar, él no tiene el derecho de demandar. ¿Por qué? Porque la cosa perece para su dueño. Y en este caso fue por una causa de imposible ejecución. Pero son circunstancias así, que por ejemplo, si yo en un caso similar, si yo voy se debe entregar el coche a Ricardo a las 5 de la tarde, pero no le revisé los frenos y resulta que voy rápido, quiero frenar, no puedo y se estrella el coche, no le puedo decir, ¿qué crees? El coche se estrelló. Ahí fue culpa de mi parte, fue una consecuencia que yo pude prever, por lo tanto, sí soy responsable. Entonces, estos temas son muy interesantes de la responsabilidad civil objetiva y la responsabilidad civil subjetiva. Otro tipo de responsabilidad civil por actos propios o por actos de terceros. La responsabilidad civil es muy sencilla. La responsabilidad civil por actos propios, directamente soy quien ejecuto esa omisión o esa acción que a su vez generó el daño y el perjuicio. Yo directamente. Entonces, resulta que voy en estado, voy a alta velocidad, ¿no? Excediéndome de la permitida y me estrello contra un poste. Pues bueno, ahí fue un acto directo donde el Estado podrá reclamarme el pago de daños y perjuicios, pero fue un acto propio, un acto ejecutado directamente por el que tiene la obligación ahora ya en condición de deudor de cumplir con la indemnización. Y cuando son por actos de terceros, son, por ejemplo, los trabajadores de una empresa, los maestros, en el caso de una escuela, este tipo de circunstancias nos generan que, pues bueno, se den supuestos en los cuales, de manera indirecta, quien tiene la facultad, la representación, parte del responsable, vamos a llamarlo así, por parte del responsable, entonces es aquel que sería la responsabilidad civil por actos de terceros. Entonces, aquí operaría, por ejemplo, el caso de los menores de edad. Los menores de edad, ¿qué pasaría si un hijo menor de edad va y rompe la banda al vecino jugando fútbol? Bueno, quien debe indemnizar en este caso son los padres, hechos por actos de terceros. Hubo un caso muy interesante en la Ciudad de México hace algunos años, donde en una casa la familia tenía un león de mascota. Y entonces conocía muy bien a las personas de la casa. Era un animal hasta cierto punto adiestrado para la cuestión de los para cuestión de pues ejercer algún tipo de protección o algún tipo de cuidado, pero a las personas integrantes de la familia. Y bueno, resulta que llega una persona, amiga de la familia, la trabajadora doméstica la deja entrar, que ya la conocía, y se supone que al momento de entrar a la casa, el león la empieza a atacar. Bueno,
responsabilidad civil. Algunos dirían, pues es que, ¿por qué se mete a la casa si nadie le invitó? Los dueños no sabían. Pero pues ahí sería culpa de la trabajadora doméstica que los dejó atrás. Y por otro lado, un animal de esta naturaleza, pues es un animal peligroso, poco coherente a lo mejor de convivir con personas, finalmente sale su instinto y ahí generó una causa de indemnización de esta responsabilidad civil por actos de terceros. Entonces, si se fijan, hay varios supuestos por ahí muy interesantes de quién es el que debe pagar. En el caso de una empresa, bueno, ¿quién debe ser responsable por daños y perjuicios? Pues bueno, la empresa. ¿Y quién es la empresa? Una persona moral constituida por socios y los socios tienen un capital y es cuando esta persona moral debe de cumplir con una indemnización. Y así surgen, por ejemplo, los llamados la responsabilidad civil y penal de las personas morales. Porque antes, por ejemplo, si Vancomer decía, pues, ¿cómo Vancomer puede cometer un delito si es una persona moral? Bueno, pero Vancomer, a su vez, pudo haber generado actos de fraude. Y este fraude, a su vez, generó una afectación del cual se podría exigir la indemnización por daños y perjuicios. Eso es una indemnización en dinero. Entonces, esto es la parte de la relación contractual y extracontractual, la responsabilidad civil subjetiva y objetiva, la responsabilidad civil por actos propios o actos de terceros. Y vamos finalmente a los elementos de la responsabilidad civil. Se tienen que dar estos tres elementos forzosamente para hablar de una indemnización por daños y perjuicios. La primera es la antijuricidad. Esta antijuricidad, el incumplimiento vía contractual o el incumplimiento vía extra. Ya pusimos el caso. El primer elemento de la antijuricidad se da perfectamente. Nace de un hecho ilícito, como lo dice el Código Civil. El primer elemento queda perfectamente claro cuando hay un incumplimiento en un contrato, ¿no? El incumplimiento de una cláusula. Ahí está acreditada la antijuricidad. O el hecho de haber cometido un delito de fraude. Bueno, ya está ahí la conducta ilícita, se da el primer supuesto. Ahí no hay problema. Ya tenemos palomitas. El segundo elemento es la culpa. La culpa en materia civil es aquella falta de cuidado, aquella falta de atención que pudo haber generado el que se haya cometido un daño en perjuicio de otra persona. Y de hecho, la doctrina habla de culpa leve, culpa grave y culpa gravísima. Y la va clasificando en base a la intencionalidad, a la falta de cuidado, a la consecuencia del acto que no se pudo prever. De hecho, en la culpa leve, se dice, bueno, la culpa leve, sí hay culpa leve, pero para efectos de una indemnización, una culpa leve, porque pues es algo que a cualquiera se le pudo haber olvidado, cualquiera pudo haber cometido esa equivocación. Resulta que yo soy el encargado de mantenimiento de una empresa y siempre reviso que todo está pagado. De repente un día llego y se me olvidó apagar el conector número 4. Se me olvidó. Eran 20 y uno se me pasó. Un descuido. Un descuido para efectos de la responsabilidad. Y entonces es un descuido de una causa de la cual cualquiera pudo haberla cometido, pero finalmente es culpa, ¿no? Será una forma de identificación de la responsabilidad civil. La causa grave, la culpa grave, es un error que sí debí haber tenido más cuidado. Resulta que llego con un trabajador y le digo al trabajador, oye, métete a revisar estas máquinas y no le doy guantes o no le doy el equipo necesario y resulta que el trabajador sufre una lesión y se quema, se ve afectado por la falta de equipo necesario para el mantenimiento de esa máquina que yo no se lo proporcioné. Es una culpa grave.
una culpa que generó este tipo de lesiones y, por supuesto, una indemnización cuantificada en esta culpa. Y la culpa gravísima, perdón por la expresión, pero así lo señala el Código Civil, es una causa imperdonable. Una causa imperdonable. Que verdaderamente no se puede justificar de ninguna manera. Me dicen que se oyen voces, no sé si no están todos los micrófonos en silencio y estamos con audífonos. No sé si es la interferencia por parte de internet, pero bueno, hablaré más fuerte, más claro para que se escuche mejor. Entonces, la culpa gravísima es imperdonable, es un error para gente irresponsable. Perdón por la palabra, pero casi la doctrina dice para estúpidos, ¿no? O sea, gente que es imperdonable lo que hizo. Y les voy a comentar un caso que a mí se me hace imperdonable. Estaba un señor con su hija tenía meses de nacido, un lugar donde hace mucho calor, Tamaulipas, y resulta que va con su hija, la tiene la silla de atrás, ¿no? Y el señor va a hacer varias cosas, llega a su trabajo, se sube y se le olvida que está la hija en el coche. Imagínense, con temperaturas de casi 40 grados. Cuando se acordó, bajó, la niña estaba muerta. Error imperdonable. No se puede justificar. Yo no entiendo, digo, se me pueden perder los zapatos, se me puede perder la cartera, se me puede perder, pero no mi hijo o no mi hija, ¿no? Es un error imperdonable. En ese sentido, por supuesto, el ejemplo que pongo es de una causa que se pudo, o sea, que hasta la persona, eh, cualquier persona pudo haberlo evitado. Fue algo que verdaderamente me declara totalmente incompetente, ¿no? Entonces, para que exista la responsabilidad civil, se requiere la antipublicidad, la culpa, y vamos al último elemento, que es el daño. El daño es la afectación. Necesariamente en la responsabilidad civil ya vimos que debe de haber daños y perjuicios. Bueno, estos tres elementos son indispensables para acreditar la responsabilidad civil. Uno, la violación a la cláusula de un contrato o la transgresión a una norma jurídica. Dos, que sea un hecho culposo donde se acredite que efectivamente se dio esa conducta para generar este daño y este perjuicio. Y la parte de la consecuencia, que puede ser tanto moral o económica, ¿no? Patrimonial, eh, para que se integren los elementos de esta responsabilidad civil. Entonces, si se fijan, a grosso modo, cuando yo demande por una vía civil los daños y perjuicios, necesito darle al juez estos elementos. Necesito explicar si es una responsabilidad civil contractual o extracontractual para el documento base de la acción. Necesito decirle si soy yo o directamente un tercero que responde por los actos cometidos por terceras personas, y que pueda ser perfectamente integrada estos tres elementos cometidos en mi agrado, para poder exigir, para poder solicitar este pago, esta indemnización por daños y perjuicios. Más o menos he tratado de hablar de algunos aspectos generales de lo que es esta responsabilidad civil, y bueno, quisiera dejar un espacio para que si hay alguna pregunta, alguna duda en particular de todo lo que hemos estado comentando, estoy a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, les ruego, por favor, abran su micrófono, y estoy a sus órdenes. El sábado nos dedicamos a hacer eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro? Algo que quisieran. Sí, adelante. Sí. No se escucha, Rocío.
Porque Bueno, ¿ya me después el día 10. Entonces, escuchó? Ya, ahora sí, ya. ¿Ya me escuchó? Sí. Ok. Le decía que yo que estoy un poquito más cercana de la parte fiscal. Desafortunadamente veo eso que por secrecía no voy a mencionar los nombres, pero por la cuestión, ahorita recordando todo lo que usted señala, efectivamente, por ejemplo, hay un caso, no sé si recordarán por la cuestión de pirotécnicas que hubo en la ciudad de la, pues, desafortunadamente allí la explosión llevó a varias personas a que, pues ahora sí, a que se dieran una cuestión de sucesos y que los dueños que tenían todo el tipo de pirotecnia locales de la cuestión penal, llevan a la cuestión penal, están incluidos todavía en el. Pero aparte les impone la cuestión de un adeudo fiscal bastante significativo, porque habría que pagar la corporal y también la pena en cuestión económica. La cuestión económica se vuelve crédito fiscal y ese se controla por lo que son los servicios de administración tributaria para su cobro y ejecución de ese adeudo. ¿Qué pasa con todo eso? Ahora sí, las personas que desafortunadamente por las cuestiones explosivas pierden incluso una pierna, pierden una mano, pierden su cuestión corporal. Entonces, yo dije, daños, perjuicios, no solamente de cómo reportar el daño que tiene, ahora sí, en cuestión de etcétera, cobrar otra parte, cobrarle los daños y perjuicios. Se corta mucho, Rocío. Se cortan mucho las palabras. Perdón, ¿ya se escucha mejor, doctor? Ya. Entonces aquí viene la parte económica también, aparte de las tasas que tienen ahora sí las personas dañadas, cómo cobrarle a una persona para que ese perjuicio se puedan ahora sí, para resarcir el daño o la reparación del daño. Entonces, la cuestión económica esa lo haya que están recluidos y dicen, pues que el embargo si se acabaron con todo el patrimonio, ¿no? Entonces, esa parte mucho fiscal, daño y perjuicio. Bueno, de lo que pude medio escuchar. A ver si ya se escucha mejor también. Por acá había un poco de interferencia, entonces bueno, ya cambiamos de audífonos para ver si tenemos una mejor recepción. En el caso que comentaba Rocío, de lo que pude percibir, es efectivamente un tema, porque podemos tener una resolución, una sentencia dictada por un juez donde condene al pago de daños y perjuicios, pero si no tiene con qué responder, pues bueno, es parte también de un esquema donde pues no puedo privar de la libertad a alguien por deudas de carácter civil, así lo establece la Constitución. Entonces, pues habrá que esperar a que tenga bienes, a que tenga una forma de garantizarlo. Ese es el grave problema. También otro problema derivado de lo que comentaba Rocío es el hecho de que
por ejemplo, en el caso del daño moral, de repente hay figuras, hay códigos civiles estatales donde limitan la figura del daño moral, cuando la figura de la responsabilidad civil en general se basa en aquellas pruebas que yo pueda aportar para justificar el daño y el perjuicio. Entonces, mucho dependerá ya la resolución del juez, donde todas están inclinadas, ojo, a tratar de restituir, a buscar una indemnización que genere, si es posible, regresar las cosas al estado en que se encontraban, si es posible. Y ya vimos que en el caso del daño moral, pues no se puede. Y en el caso del daño patrimonial, pues sí, efectivamente, hay casos donde la persona es insolvente y donde pues básicamente la resolución estará sujeta a que en un momento pueda tener algún tipo de patrimonio con que responder. Entonces sí, efectivamente coincido. Ese es uno de los grandes temas en materia de responsabilidad civil. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario que quisieran aprovechar. Sí, adelante, Juan. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Juan, compañeros. buenas noches. Me corrige usted si estoy mal. Ujú. Cuando estamos hablando de responsabilidad civil objetiva y subjetiva entre particulares, pues los tribunales competentes son los tribunales civiles y la ley aplicable son la ley sustantiva civil. Ujú. Cuando hay responsabilidad patrimonial estatal, me corrige por favor, ¿sí? Sí, claro que El tribunal conocedor serían los tribunales de justicia administrativa, tratándose, por ejemplo, de responsabilidad estatal o incluso de la nación mexicana, sería un tribunal de justicia administrativa con competencia federal. ¿Estoy en lo correcto o en lo incorrecto, doctor? en la parte que tú decías, es efectivamente competente el juez de lo civil al momento de iniciar una demanda ordinaria por daños y perjuicios por la responsabilidad civil, es correcto. En el caso de la autoridad, que es también un tema muy interesante porque finalmente ellos tienen sus propios procedimientos, tienen sus propias reglas. Efectivamente, los tribunales administrativos, los contenciosos administrativos, serían aquellos quienes pudieran conocer de este tipo de acciones en contra del ente público, sea federal o sea estatal. Sin embargo, ha habido casos donde se han acudido directamente cuando se trata de la autoridad hacia alguna persona de derecho privado, obviamente hablamos de tribunales administrativos, pero cuando se trata de un particular que demanda al Estado, ha habido casos que se han interpuesto ante los juzgados civiles, reconociéndoles al tribunal estatal, al tribunal federal, etcétera, la condición de parte en el proceso. Hay algunos jueces que declinan y canalizan y lo mandan al tribunal administrativo, pero me ha tocado ver demandas donde efectivamente se le da cauce por la competencia que tiene, en este caso en particular, de someterse no a un procedimiento rígido por las reglas que competen al derecho público. Si se fijan, el Estado tiene sus propias reglas, tiene sus límites, tiene sus tiempos, tiene sus procedimientos. Y el particular, cuando demanda por la vía civil ante un juzgado competente a nivel local, pues por supuesto que tiene mucho más amplitud en el ejercicio de esta acción. También son competentes, en este caso, los juzgados federales. Pues yo podría también acudir a un juzgado de distrito en el caso de una demanda por responsabilidad civil. Pero es correcto lo que tú mencionabas. Normalmente, cuando existe algún tipo de controversia, lo absorbe el tribunal administrativo. Son aquellos quienes empiezan a conocer del incumplimiento de algún tipo de contrato, de algún tipo de ilícito, y que ahí es donde se va también a solicitar dentro del cuerpo de esa acción el pago de los correspondientes daños y perjuicios. Viendo, mire, Sí, aprovechando, sí, adelante. hay algo que quiero preguntarle, si me lo permite. Claro, por supuesto. Estaba tratando de hacer un análisis sobre la indemnización por error judicial. Ujú. No está en nuestro marco constitucional, pero sí en el marco convencional. Sí. Y por ahí vi un caso donde un particular que fue procesado y sentenciado
en materia penal, posteriormente promueve el amparo y obviamente se repone el procedimiento, se declara, se absuelve, pero ya compurgó un tiempo considerable en prisión y va a los tribunales ordinarios y presenta una demanda ordinaria civil para obtener una indemnización por fallo judicial. En primera instancia, el colegiado dice que no. Bueno, se van hasta amparo. Dice el colegiado que no, porque no está en el marco constitucional, pero después va a una revisión y la revisión especial que después se estableció en la ley de amparo, lo atrae la Corte y emite un resolutivo y dice que sí, que es procedente y condenan al Estado a una indemnización por error judicial. Esa es una variante perdón, maestro, esa es una variante también de daño moral o de responsabilidad. Sí, por supuesto. Claro, y el caso que tú comentas muy interesante, porque si te fijas, está dentro del supuesto de los actos ilícitos, como sería el error judicial. Imagínense, los tribunales, las autoridades encargadas de impartir justicia, que incurran en este tipo de responsabilidad, por supuesto que son sujetos a este tipo de acciones, este tipo de demandas, e inclusive esto que tú comentas, se puede pedir una indemnización en dinero, pero también se puede pedir por la parte del daño moral una disculpa pública, que la autoridad que cometió el error judicial salga de algún tipo de declaración pública, algún tipo de retractación, de oficio, en fin, lo que determine el juez en base al daño generado y que pida disculpas por haber cometido esa equivocación que finalmente le generó, como bien lo señalas, el pago de daños y perjuicios. E inclusive, les platico rápidamente, hay otra figura parecida a lo que dice Juan Jaime, que ojalá algún día también ustedes la ejerciten. Se llama el abuso del derecho. Esta parte me tocó revisar una tesis de maestría sobre el abuso del derecho, basándose en la responsabilidad civil dentro del ámbito procesal. Y es interesantísimo, porque por un lado, todo el mundo tenemos en base a la garantía del debido proceso, ¿no? El acudir a un tribunal, a ser escuchado, la garantía de audiencia, todo el mundo tiene el derecho a ser oído y vencido en un juicio, etcétera. Pero ojo, hay casos en los cuales se abusa del derecho. Uno de ellos ha sido el tema inquilinario, principalmente en la Ciudad de México. ¿Qué hace una persona cuando le cae un asunto en el cual están demandando al arrendatario por falta de pago? Entonces el arrendador pide la terminación, la rescisión, la desocupación, etcétera, y se condena, obviamente, bueno, se inicia este procedimiento de desocupación y de pago, etcétera. Bueno, resulta que normalmente lo que se hace es obstaculizar de manera expedita la resolución que permita al arrendador tener la posesión legal del inmueble. En otras palabras, las típicas chicanas, como se llaman en el argot, ¿no? Donde yo voy a dilatar intencionalmente el procedimiento sin tener ningún argumento, ninguna justificación, simplemente para ganar tiempo. Ese tiempo está en posesión el arrendatario, ese tiempo lo va a disfrutar, ese tiempo no paga ningún centavo de renta. Y ya cuando llegue el último momento donde haya una ejecución y va el actuario a desalojarlo, entonces ya le aviso 10 minutos antes, vete de ahí porque te van a lanzar. Pero ya se quedó 1, 2, 3, 4 años viviendo gratis en el inmueble. Entonces, ¿hasta dónde llega una defensa legal acorde al principio de la garantía del debido proceso? ¿Y hasta dónde estoy entorpeciendo, diciendo puras tonterías, sin sustento, sin argumentos, dilatando el procedimiento, presentando escritos pidiendo copias y luego pido cambio de personas para recibir notificaciones y luego pido, estoy apelando sin ninguna, prueba o argumento, los autos o las etapas del proceso que puedan ser impugnables y que el único fin y el único objeto es dilatar el procedimiento. Aquí, ojo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el juez de oficio deberá de declarar el abuso del derecho cuando se dé cuenta que lo único que está haciendo la contraria es dilatar el procedimiento. De no ser así, entonces
Una vez resuelta la causa, la parte quien se vio afectada en tiempo podrá pedir una indemnización, en este caso por abuso del derecho, y podría ser obviamente a la contraparte y por supuesto la corresponsabilidad que decía en este caso Juan Jaime de la autoridad que de oficio no actuó y que me generó una afectación en tiempo, una afectación en mi economía, la imposibilidad de tener mi patrimonio, entre muchas otras acciones más. Entonces, este tipo de circunstancias son interesantísimas porque podríamos tener estas herramientas. Ustedes pueden demandar, que tengan muy en mente, pueden demandar personas públicas, privadas, siempre y cuando se den los tres elementos que dijimos, anticuricidad, culpa y daño. Son los tres elementos fundamentales. Y acuérdense que puede haber una indemnización patrimonial, una restitución de imagen, retractación y cuestiones de psicología, psiquiatría para una afectación moral y por supuesto la consecuente pago de los perjuicios. Entonces es muy interesante y así como como comentaba Juan, el error judicial, pues qué interesante. Em, Puedo demandar a la Procuración de Justicia, a las fiscalías por haberme sujeto a un proceso que al final salía absuelto, por supuesto, en el caso de un juez, en el caso de una demanda de carácter laboral, fiscal, agraria, mercantil. Tiene una gran utilidad porque esto que estamos viendo puede ser aplicable a todas las áreas del derecho y acuérdense, fundamentalmente, ¿de dónde surge este acto contrario a derecho? ¿Del incumplimiento de un contrato o de la violación a alguna norma jurídica de orden público, de orden penal, mercantil, agrario, laboral, etcétera? No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Muchas gracias, Eh, doctor. No, al contrario, les voy a enviar el libro que les comentaba del doctor Manuel Bejarano Sánchez, donde habla de la fuente de obligaciones y donde habla de manera específica un capítulo dedicado a la responsabilidad civil, en el cual habla de la antijuricidad, la culpa, el daño, todo lo que estuvimos comentando de manera obviamente muy amplia para que pueda servirles como un referente y un libro que ojalá tengan de cabecera. Realmente, por ahí decían, digo, considero que es un foro donde hay gente especializada en derecho. Si no se tiene esta fuente o estos conocimientos que los vimos en licenciatura, pero que a lo mejor no hemos profundizado y no hemos ahí como que armado todo esto que platicamos, que se puede demandar y cómo acredito el daño y el perjuicio, el daño moral, todo esto, se nos va olvidando. Y si no tenemos bien clara la fuente de las obligaciones, los contratos y en este caso la responsabilidad civil, que es un tema fundamental, cada día nos volvemos más obsoletos y es un área que todo jurista, independientemente del área en la cual se dedique, debe de conocer. De hecho, el maestro Fausto Rico, notario público, decía, maestro de la Libre de Derecho y con varias obras publicadas, decía, quien no sabe obligaciones no es abogado, no tiene el ABC de cómo se lleva a cabo la integración del acto jurídico, los incumplimientos, la indemnización, el ABC del derecho privado, ¿no? El ABC de los contratos, el ABC de las obligaciones. Así es que, si me permiten, les haré llegar esta información. Igual, si de algo les sirve la presentación de esta tarde-noche, con mucho gusto. Y en el instituto estamos a sus órdenes. Igual hay una página, un grupo de Facebook, eh, que está mi nombre, Sergio, dice doctor Sergio, material de estudio, doctor Sergio Arellano Rabiela, a sus órdenes, donde en la parte de archivos habrá como unos 1500 documentos principalmente en temas de derechos humanos, pero hay muchos sobre responsabilidad civil, sobre daño moral. Está el libro que les comento que publiqué sobre daño moral y derechos humanos en la Procuración de Justicia, algunos artículos del maestro Fausto Rico, etcétera, que igual someto a su disposición, están a su disposición y los pueden bajar sin ningún problema en PDF y que vayan teniendo pues estos documentos que sirven de consulta y que son muy valiosos.
Así es que, bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, alguna duda, pues me dio mucho gusto el haber coincidido con ustedes. Los reconocimientos se los haremos llegar a partir de mañana por el mecanismo donde nos contactaron, así es que mañana serán remitidos a ustedes y bueno, pues agradecerles a todos su participación, a quienes nos acompañaron y bueno, pues a la orden, cualquier duda, independientemente de la sesión, por favor, siéntanse en plena confianza. Les había dejado, bueno, por acá ya lo había puesto al principio, pero bueno, estamos a sus órdenes en el instituto. Tenemos ya contacto vía WhatsApp, ¿no? Que fue cuando nos contactamos para el tema del foro. Y bueno, sigue esto, ¿no? Si en algo podamos apoyar, ayudar, complementar, dudas, bibliografía, jurisprudencia, en fin, cualquier cosa relacionado con el tema, seguimos a su disposición. Así es que, pues, muchas gracias, que tengan muy buenas noches y nuevamente me dio gusto coincidir con ustedes. Gracias, doctor. Bonita noche. Buenas noches Igualmente, a muchas todos, gracias. chicos. Gracias, Gracias. doctor. Buenas noches a Hasta todos. luego. Buenas Pepe. noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, a sus órdenes. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, gracias. gracias. Buenas noches. Maestro Ricardo. Mande. Ok. Voy a descargar la grabación para si la quieren repasar o hay algo que considere usted le pueda servir, pues ya lo tiene. Muchas gracias. Lo que estoy buscando es los libros que dijo y yo no encuentro, ya lo encontré a él, pero no encuentro dónde están los libros. Ok, entonces déjeme echar un clavadín y de todas formas le pido al maestro, al doctor que me apoye. Sí, pues resulta interesante y vale la pena. Si dice que tiene material, pues vale la pena ver a ver qué, echarnos un clavado para ver qué es lo que tiene. Exactamente. Porque ese libro de Bejarano es muy interesante. Si lo tiene en PDF, pues vale la pena, repito. Perfecto. Entonces déjemelo de tarea. Yo más tarde lo contacto. Muy bien, le agradezco. Gracias por Cuídese la mucho. atención. Arrivederci. Bye, maestra. Bye.